Tras la separación de la federación, los conservadores asumieron el gobierno y promovieron una forma de organización social y política similar a la que existía antes de la independencia. Alentaron un poder político centralizado y mantuvieron excluidas a las comunidades indígenas, a quienes continuaron viendo como siervos o tributarios. Reimplantaron algunas leyes españolas y favorecieron a un pequeño grupo de familias criollas capitalinas que se beneficiaron del cultivo de la grana. La grana o cochinilla es un tinte o colorante muy apreciado para su uso en teñir textiles en la época de la colonia. Crearon las bases para el régimen liberal al introducir el cultivo de café. Para 1871 ya existía una élite con poder económico en el occidente y oriente del país que exigía cambios políticos para facilitar la producción, el transporte y la exportación de ese cultivo. ¿A qué cultivo nos referimos? Al cultivo del café. Sus principales líderes eran Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados. Estos dos tomaron el poder político del estado en junio de 1871, derrocando el gobierno conservador e impusieron uno de tipo liberal que impuso medidas jurídicas y políticas que pretendían modernizar al país. Este periodo se conoce como Reforma Liberal, pues promovió cambios e introdujo elementos nuevos como la reforma agraria, el trabajo forzoso y estado finquero. Es una corriente de pensamiento filosófico, político y económico que surgió en Europa entre los siglos VII y VIII. Esta se centra en los principios de libertad individual e igualdad de derechos y oportunidades. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa impulsaron los ideales del liberalismo. En Guatemala, en el siglo XIX, los ideales liberales de la Ilustración también se manifestaron en la vida política. Muchos políticos e intelectuales hicieron de la libertad, de los derechos individuales, la educación pública y la separación de la Iglesia y el Estado sus estándares para impulsar un programa político. Los principios liberales se reflejaron en diversas leyes. No obstante, dichas leyes en la práctica no siempre significaban un beneficio para las mayorías. En esta época, cuando se inició la exportación de café, los gobiernos liberales se preocuparon por realizar reformas económicas que facilitaran la producción masiva. Por ello, se cometieron numerosos abusos en contra de la población indígena, como obligar a los campesinos a trabajar de manera gratuita o por salarios ínfimos, o sea, salarios miserables. Se consideraba esto como una forma de esclavitud para ellos.